días, mis hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder llegar delante de ti, mi Dios, de poder poner tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana. Te pido, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, uses mi boca como un instrumento para que tu palabra fluya y que podamos salir de aquí llenos de tu palabra y dispuestos a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, siguiendo un poquito la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada, que hablamos de Juan capítulo 8, y estamos viendo esta serie de Jesucristo y algo que refleja, por supuesto, su carácter o su esencia. En este caso vamos a estar viendo Jesucristo como la luz del mundo. La semana pasada hablamos de Cristo como el amoroso Salvador. Vamos a centrarnos esta mañana en el capítulo 9 de Juan, y vamos a centrarnos en todo el capítulo 9 de Juan. Por lo tanto, vamos a ir leyendo las porciones a medida que vamos avanzando en el mensaje. No vamos a leer los 41 versículos de un solo, porque sería mucho. Pero esta es la historia de Jesucristo cuando sana al hombre ciego de nacimiento. Y vamos a ir viendo esto a medida que vayamos avanzando acá. Así que tenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 9 de Juan, porque vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. El Evangelio de Juan presenta el tema del contraste entre luz y tinieblas desde el principio. Juan es activo y bastante intencional, es la palabra que estaba buscando, en mostrar un contraste en su Evangelio entre luz y tinieblas. Y luz aquí no significa pagar el bill de la MGW, y tinieblas no pagar el bill de la MGW, sino hay un contraste espiritual detrás de todo esto que apunta obviamente a una realidad mucho más allá que la realidad física de la luz y de las tinieblas. Desde los primeros versos del Evangelio, Juan es bien intencional en esto, y encontramos ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 que dice la palabra del Señor que en Él, Él es Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luz desde el principio es sinónimo de vida, y por ende una vida que se da a notar en medio de las tinieblas que rodean este mundo. Por lo tanto, es de esperarse que a medida que vayamos avanzando en el Evangelio de Juan, veamos cómo es que Juan va desempaquetando o dándole más argumentos a esta idea y concepto del significado de la luz y las tinieblas. 2 capítulos más tarde encontramos a Jesús hablando nada más y nada menos que con Nicodemo, un hombre que estaba supuestamente en la luz, pero había venido a Jesús a medianoche en la oscuridad, deseando conocer la verdad. Y la historia de Nicodemo y Jesús nos termina dejando a un Nicodemo en una falsa luz. Sabemos que obviamente más adelante, o mejor dicho, podemos presumir que más adelante Nicodemo vino a los pies de Cristo, porque lo encontramos después ayudando en el proceso de la sepultura y cuestiones así del Señor, y podemos deducir de eso ahí. Pero en Juan 3 se nos deja a Nicodemo, quien supuestamente estaba en la luz, viniendo de noche y siguiendo en las tinieblas, porque no llegó a un conocimiento pleno de Jesucristo. Y el contraste se ve entonces en el capítulo 4, donde encontramos a Jesucristo hablando con una mujer que vive en tinieblas espirituales a plena luz del mediodía. Y vean cómo Juan usa la idea de este contraste acá. Así, esta historia termina con una mujer que salió de las tinieblas espirituales hacia la luz al reconocer a Jesucristo como el Mesías, y eventualmente en convertirse en la mujer que llevó el Evangelio al pueblo, y las demás personas creyeron por mediación de ella. Y así, eventualmente, el concepto de Cristo como luz se va desencadenando a lo largo de toda la narración del Evangelio de Juan, porque para Juan la luz y las tinieblas tienen un contraste significativo. Y este episodio del ciego de nacimiento del capítulo 9 es peculiar con relación a otros eventos de sanidad que nos registran también los evangelios. Cuando llegamos al capítulo 9 de Juan, vemos que Juan dedica bastante tiempo, todo un capítulo completo, y por supuesto algunas implicaciones en el contexto del capítulo 8 y del capítulo 10, que son los que están alrededor del capítulo 9, para explicar y hablar acerca de esta sanidad. En otros momentos de la Biblia donde Jesús sana a alguien, encontramos la historia de la sanidad en 2 o 3 versículos y ya terminó. Sin embargo, Juan se toma acá 41 versículos para narrar no solamente la sanidad, sino las implicaciones que trae esta sanidad
en las personas que están alrededor de eso. Por eso es que yo creo que seríamos injustos si tomamos alguna porción nada más y nos centramos en una porción nada más de lo que está pasando con el ciego de nacimiento y olvidamos todo lo que está alrededor, la conversación con los fariseos y después eventualmente Jesucristo hablando con los fariseos. Por esa razón quisimos en un solo mensaje poder cubrir todo el paquete completo del capítulo 9 de Juan. Este pasaje forma parte del Evangelio de Juan para que nosotros podamos entender un poco mejor el contraste y el significado que tienen las tinieblas y la luz dentro del Evangelio y de la teología de Juan, que no solamente se resume al Evangelio, sino también que se resume a las cartas de Juan y también después al Apocalipsis eventualmente. En este caso vamos a centrarnos en el Evangelio de Juan. Si usted quiere conocer un poquito más de la teología de Juan en Apocalipsis, tenemos la escuela dominical. Casualmente en este tiempo estamos hablando de Apocalipsis y esto es a las 9:30 de la mañana. O sea, habiendo dicho el comercial, quiero que usted entienda lo que voy a decir ahora para resumir todo lo que vamos a hablar en esta mañana con respecto al capítulo 9 de Juan. Jesucristo es la luz verdadera que este mundo necesita para disipar todas las tinieblas y las sombras que cada vez hunden y destruyen más nuestra sociedad. Eso resume todo lo que vamos a estar viendo en esta mañana. La pregunta que se desprende de aquí entonces es, ¿cuál es el impacto que la luz de Cristo produce en las tinieblas que destruyen la sociedad? ¿O de qué forma la luz de Cristo impacta a nuestra sociedad de manera que destruye las tinieblas? Y yo quiero que usted entienda acá que cuando yo digo sociedad, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros en particular, en singular. La sociedad es una comunión de personas que está compuesta de manera individual. Si usted quiere cambiar la sociedad, cambie usted. Y usted va a ver un cambio en la sociedad. Por eso es que estamos hablando acá a manera plural, pero el mensaje va para cada uno de nosotros de manera individual. Un cambio en nuestra vida individual se refleja en un cambio en la sociedad hacia afuera. En este capítulo 9, Juan nos deja ver algunas áreas en las que la luz de Cristo trabaja en nosotros, que al mismo tiempo cuando las ponemos en práctica se reflejan en la sociedad. Áreas en que la luz de Cristo impacta nuestra sociedad con el propósito de iluminar y disipar la oscuridad que cada vez nos destruye más. La primera de estas áreas está en los versículos del 1 al 5 del capítulo 9. Vean lo que dice aquí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, esto significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La primera área que la luz de Cristo impacta es la luz de Cristo penetra las tinieblas de nuestro entendimiento. Es el área que tiene que ver con el entendimiento humano. Una de las áreas en nuestra vida que más se afecta en nosotros, en una naturaleza caída, es la capacidad de pensar y funcionar como seres creados a la imagen de Dios. Debido al pecado de Adán y Eva y después eventualmente la caída de todos nosotros, la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano está totalmente corrompida y por ende no podemos funcionar como Dios nos diseñó para que funcionáramos. Yo quiero que usted entienda eso. Si usted no es cristiano, hay algo anormal en su vida. No estoy siendo ofensivo con esto, estoy siendo realista con esto. Si usted no es cristiano, usted no puede funcionar de la forma en la que usted fue diseñado. Por culpa del pecado, de la naturaleza caída que hay en nosotros, que nos hace ir en contra de la imagen y semejanza de Dios que se distorsionó, no se perdió, pero se distorsionó en nuestra vida por culpa del pecado. Y si usted es cristiano, usted está, espero, en el mejor de los casos, en un proceso de restauración en su vida de esa imagen y semejanza de Dios hasta el día que usted esté con Cristo. Y esa imagen y semejanza de Dios se va a ir mejorando cada vez más en su vida. Por lo tanto, el pecado y la introducción del pecado en la sociedad trajo consigo el problema del mal. Una de las cosas que vemos en el mundo cuando el hombre desobedece a Dios es que empezamos a vivir ahora en una dimensión donde existe una cosa que se llama maldad, pecado,
adversidad que antes no estaba y que por lo tanto esto en nuestra naturaleza caída y con la imagen de Dios completamente corrompida y distorsionada, no podemos responder adecuadamente a la interrogante del mal. El mal es un problema. La maldad en este mundo es un problema y todos experimentamos o en algún momento vamos a experimentar este problema y a veces luce como una contradicción este problema del mal con un Dios que nos ama y que es todopoderoso. Muchos filósofos seculares han puesto en tela de juicio la existencia de Dios sobre la base de la realidad del mal. Y el argumento filosófico va de la siguiente manera. Si Dios es bueno y si Dios existe y es todopoderoso, ¿por qué tenemos el mal? ¿Por qué tenemos, y cuando digo mal no estoy hablando acá de una mala acción que hacemos nosotros, sino estoy hablando, por ejemplo, si Dios es bueno, existe y es todopoderoso, ¿por qué tenemos el San Jude, por ejemplo? O ¿por qué tenemos huracanes, terremotos? Y de alguna forma u otra, esta es una pregunta que nosotros en el ámbito cristiano tenemos que responder, porque fuimos llamados por Dios a dar razón de la existencia que creemos. Por otro lado, la Biblia dice que Dios existe. No se toma el trabajo para empezar hablando o probando la existencia de Dios. Desde el primer versículo de la Biblia encontramos básicamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia. Moisés no hace una introducción a Génesis antes de entrar en el relato de la creación y empieza a dar argumentos para que el lector de la Biblia sepa de antemano que antes de que Dios fuera creador, sentar las bases para que sepamos que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe. Al comenzar diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se toma el trabajo de negar o de probar que Dios existe. También la Biblia dice que Dios es bueno. Miren lo que dice Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Palabra o versículo que muchas veces usamos para darnos una promesa de aliento cuando estamos por un momento de la dificultad. Así que Dios existe y Dios es bueno. Y el mal también existe y tenemos que explicar cómo es posible que un Dios bueno, que existe, al mismo tiempo permite que haya el mal. Pasajes como estos, ante la realidad del mal, como dije, demandan una explicación. Algunos teólogos han tornado el debate sobre el equilibrio de dos conceptos teológicos fundamentales: la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad. Algunos, con la intención de quitarle a Dios la responsabilidad del mal, sacrifican la soberanía de Dios y hacen a Dios dependiente del ser humano. Estas son las personas que hacen un sobreénfasis, márquese la palabra esta, sobreénfasis en el libre albedrío del hombre, al punto de limitar a Dios bajo la bandera del libre albedrío. Es la persona que te dice, el problema que hay en el mundo entero es que Dios nos ha dado libertad para que hagamos lo que queremos hacer y por lo tanto Dios no es responsable del mal que hacemos allá afuera. Y eso nos lleva a un problema teológico, porque entonces Dios es dependiente de mis acciones. Dios se limita para que yo haga lo que tengo que hacer y eso no es lo que encontramos en la Biblia. Otros, como en el caso de los judíos, veían el mal como la consecuencia de los pecados que los seres humanos hacían en vida. Y es algo parecido a la canción esa famosa de Álvaro Torres que dice, de este mundo nadie se va debiendo nada, aquí todo se paga. Por lo tanto, muchas veces las personas ven el mal como la consecuencia del pecado. Si usted roba, pues por supuesto va a ir a la cárcel. O si usted está enfermo porque algo hizo y Dios te la está cobrando. Y ven de esta manera el concepto de lo que conocemos en la Biblia como el principio de la retribución divina. Dios retribuye a su creación, a sus seres creados, en el caso nuestro, según nuestras acciones. Y el mal en la vida es la consecuencia o el resultado de algo que yo hice mal. Cada cual recibe en esta vida el pago de sus acciones. Y quizás esto parece justo y suena muy bien. Y sí, yo entiendo de que Dios nos hace pagar las acciones que estamos haciendo, pero esto es problemático también cuando vamos al libro de Job en la Biblia y abrazamos esta teología de que todo el mal que ocurre allá afuera sucede porque alguien hizo algo mal hecho y estás pagando lo que estás haciendo. Tenemos un problema porque el libro de Job básicamente tiene la tesis de dejarnos saber
de que no siempre el mal viene a mi vida por consecuencias de las cosas malas que yo he hecho. Porque la Biblia dice en Job que Job era justo, bueno, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Sin embargo, pasó por todo lo que pasó. Y con esta misma mentalidad enraizada en el judaísmo, los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle con relación a este hombre que estaba ciego de nacimiento. Si el hombre no hubiera estado ciego de nacimiento y hubiese perdido la vista en un accidente típico de la época, entonces era fácil encajar la teología de la retribución divina. Este hombre era un sinvergüenza y en consecuencia de sus pecados, Dios le quitó la vista. Encaja la teología ahí. Pero hay un problema con esto: el hombre es ciego de nacimiento. ¿Cuándo pudo haber pecado el hombre para estar consciente de su pecado o para que Dios de alguna manera u otra le quitara la vista por la consecuencia de un pecado? El problema es que en la teología judía no se puede aplicar el concepto de retribución divina a un hombre que no ha hecho nada para merecer estar ciego. Y por lo tanto esto creó en los judíos un problema filosófico. Si este hombre no pudo haber hecho nada para estar ciego, entonces, por deducción lógica, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y los judíos automáticamente conectaron y dijeron acá: entonces si no fue él, fueron los padres los que pecaron, y Dios entonces estaba haciéndole pagar a los padres en la vida de este muchacho, en tener que tener un hijo ciego de por vida. Y el razonamiento de ellos los estaba llevando a apartarse cada vez más de lo que Dios quiere que entendamos con respecto al mal en un mundo que cada día va de mal en peor. Sin embargo, Jesucristo derriba completamente el argumento, porque le dice a los judíos que ellos están equivocados en esa manera de pensar, y al mismo tiempo eleva la soberanía de Dios sobre el mal a niveles que solo se pueden comprender a través de la fe. Yo quiero que usted entienda lo que vamos a hablar con respecto a esto acá ahora. Nosotros no sabemos, por la historia del pasaje, ¿qué edad tenía el hombre ciego? No lo dice la Biblia acá. Sabemos que era un hombre adulto, porque sus padres dan prueba de eso en el versículo 21 del capítulo 9, que no lo leímos. Cuando empiezan a indagar cómo fue que él recibe la vista, no le creen al ciego, llaman a los padres del ciego para que los padres den cuenta de su hijo, y los padres responden a los fariseos: pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, eso quiere decir que era adulto, ya es responsable por sus actos. Pregúntenle y él va a hablar por sí mismo. Estamos hablando acá de un hombre adulto que tiene responsabilidad de sus actos, que puede defenderse a sí mismo y que al mismo tiempo tiene a sus padres todavía vivos. Por lo tanto, esto quiere decir, nos hace pensar que este hombre podía haber estado entre los 20 y los 40 años de edad. Una edad donde los padres aún viven, pero uno es adulto y tiene responsabilidades ya de sus hechos. El punto donde yo quiero que vayamos es el siguiente. Vamos a asumir que el hombre tiene entre 20 y 40 años de edad. Por 20 a 40 años de edad, este hombre se ha estado preguntando para sí mismo la misma pregunta que los discípulos le están haciendo a Jesús y que él no se puede responder. ¿Por qué yo soy ciego? ¿Por qué yo nací ciego? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo y no por qué el hijo de la vecina de enfrente? ¿Por qué yo? Y de buenas a primeras, Cristo dice que la ceguera de nacimiento de este hombre tuvo el propósito de hacer manifiestas las obras de Dios en él, según el versículo 3 que acabamos de leer ahora mismo. Lo que quiere decir entonces que Dios providencialmente hizo nacer a este hombre ciego y lo mantuvo así por 20, 30 o quizás 40 años de edad. Porque en sus planes soberanos y eternos estaba determinado que ese día Cristo se iba a encontrar con él y a través del milagro de sanidad de este hombre, las obras de Dios se iban a hacer manifiestas en él. Eso es lo que significa que Dios es soberano sobre el mal. Piense de alguna manera lo que está pasando acá. Dios en su omnisciencia planeó el momento exacto en que estos padres concibieron a este niño en el vientre de su madre. En su omnisciencia sabía que de aquí a 20, 30, 40 años este muchacho iba a coincidir en el espacio-tiempo con nada más y nada menos que Jesucristo, rodeado de una multitud de fariseos,
y que la ceguera la ceguera física de este hombre iba a ser crucial para que entonces Dios mostrara su poder y su gloria sobre él y los que estaban alrededor de él, no necesariamente en el milagro de sanidad, y de esa manera lo planeó así. Eso es soberanía. Dios mueve todos los detalles que están alrededor tuyo en el universo sin que te des cuenta muchas veces de lo que está pasando. Y eso es lo que hace la historia esta un poquito más interesante. Porque ahora tú puedes decir, bueno, está bien, pero no me encaja. No me encaja en mi mente el hecho de que Dios sea bueno y todavía de alguna manera u otra tenga al pobre hombre por la media vida que tiene completamente ciego. Dios de alguna manera u otra no me encaja en mi teología eso. La Biblia dice, y aquí es donde yo quiero que entendamos lo que sucede con respecto al mal y con respecto a la manera en que filosofamos con el mal muchas veces. La Biblia dice que la fe cristiana tiene en sí misma un elemento de misterio, porque estamos lidiando con un Dios omnisciente y nosotros no somos omniscientes. Y porque lidiar con un Dios omnisciente implica que en algún momento de mi vida yo tengo que decir, Padre, yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero yo sé que todas las cosas que tú haces son para bien. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De alguna manera u otra, yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que cuando nosotros empezamos a filosofar con el problema de la maldad en el mundo y empezamos a disminuir la soberanía de Dios para exaltar de alguna forma el hecho de que Dios no es responsable sobre el mal, estamos entrando en un problema. Porque Dios es completamente soberano. Yo prefiero confiar en un mundo con todo lo mal que va, donde Dios es completamente soberano y todo lo que pasa en el mundo, sea bueno o sea malo, tiene un propósito dentro de la voluntad de Dios. Aunque yo no lo pueda entender, que vivir en el mundo que está sometido y supuesto a mis acciones, donde Dios no tiene control, donde el libre albedrío del ser humano tiene control. Mejor confiemos en un Dios soberano, aunque no lo podamos entender. Y entremos entonces a llegar a Dios a través de la fe. Hay momentos en los que uno tiene que decir, mi mente no da para esto. Sin embargo, tú eres soberano. Y yo me someto a tu voluntad y yo confío en que lo que está pasando no lo puedo entender, pero tú sabes lo que está pasando, aunque yo no lo pueda saber. La luz de Cristo ilumina nuestro entendimiento, haciéndonos saber que Dios es soberano con relación al problema del mal y que aunque Dios no es responsable de las cosas malas que suceden en este mundo, Dios permite el mal en su soberanía con un propósito mejor. Dios no es responsable del mal. Dios no es el autor del mal. Dios es soberano sobre el mal y en nuestras acciones hacemos cosas mal hechas que en su santa voluntad Dios permite, pero de alguna manera u otra tienen un propósito para bien. Y esa es la parte que a veces no podemos entender. Y esa es la parte donde tenemos que decir, me someto a creer, aunque yo no puedo entender. Nosotros tendemos a buscar el porqué muchas veces que satisfaga nuestra inquietud cuando el mal toca la puerta. Y esto es lo que vemos en el caso de los amigos de Job cuando vinieron a batallar con Job. Acabé de decir ahorita que Job se nos dice en la Biblia que era un hombre apartado de Dios, temeroso del mal, varón recto, justo, perfecto. Sin embargo, ustedes saben todo lo que pasó y 3 amigos vinieron a ver a Job. Amigos de los cuales no quiero ninguno de los 3. Y empezaron a filosofar con Job. Estuvieron una semana callados. Yo creo que ese fue el mejor momento que estuvieron con Job. ¿Por qué no se quedaron callados? No hablen. Una semana callados, anonadados delante de la condición en la que estaba Job. Y por los 37 primeros capítulos del libro, estaban buscando y acusando a Job de que Job había hecho algo malo que mereciera su condición. Hay algo malo en tu vida. Dios está pagándote por lo que estás haciendo. Dios está pagándote por lo que estás haciendo. Y sin embargo la Biblia comienza diciendo, antes que los amigos aparecieran, antes que la desgracia apareciera, que Job era justo, varón apartado de Dios, temeroso del mal y que temía al Señor. Sin embargo, cuando Dios interviene en la historia, capítulo 38, todo el mundo, después de 37 capítulos, buscando un porqué, todo el mundo espera que Dios va a decir, Job, la razón por la que te hice pasar por todo esto es, mira, es por esto. Dios nunca da una razón. Dios nunca da una razón. Dios empieza preguntándole a Job, a ver, ven acá, siéntate aquí, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estás tú cuando yo alimento los animales, las bestias marinas que ni siquiera tienes tu control sobre ellas?
¿Puedes tú con un anzuelo sacar una ballena del mar? En otras palabras, Dios nunca da la razón por la que le hace pasar a Job todas estas cosas. Sencillamente Dios le dice: Job, yo manejo el mundo entero y el universo. Tú eres un simple grano de arena en el universo. Aprenda a confiar antes que a buscar soluciones y preguntas. Muchas veces a nosotros nos pasa, muchas veces estas cosas cuando venimos delante del Señor. Al final nos damos cuenta de que Dios es quien tiene total control en nuestra vida y nuestra vida debe estar apelada a la fe y al confiar por encima de buscar las respuestas que muchas veces nunca vamos a recibir. Romanos 8:28 tiene una de las mejores promesas en la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto está muy lindo, ¿no es verdad? Gloria a Dios por ese versículo. El problema es cuando soy yo el que estoy en el mal. Es muy fácil. Yo le puedo decir a un hermano que está pasando por dificultades: mi hermano, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué pasa cuando soy yo? La pregunta es: ¿lo sabes tú? Sabemos. Pablo está hablando ahí de una convicción. Yo sé que aunque yo no puedo entender muchas cosas en este mundo, mi Dios está en control. Y yo puedo confiar en Él. Y yo tengo 100% confianza en que ese Dios que obra todas las cosas para bien, cualquier cosa que sea la que estoy pasando en mi vida yo ahora, es para bien. Nosotros vemos la historia a la luz de nuestra realidad. Dios ve la historia a 30,000 pies de altura y ve las cosas mucho mejor que nosotros. Un hombre ciego de nacimiento por 30, 40 años con el propósito de que en algún momento muy determinado Dios hiciera lo que vamos a ver que va a pasar aquí ahora, y hoy en día nosotros 2000 y más años después estamos hablando de eso. Era mejor para el bien de ese hombre y para el bien de los que estaban al lado allá. Dios no se equivoca. La condición en la vida tuya por la que estés atravesando ahora, cualquiera que sea, que no te guste mucho o sea adversa, es para bien, es para bien. Aunque ahora mismo tú no puedas entender qué es lo que está pasando o el por qué. O quizás nunca vas a entender el por qué, al menos en esta tierra. Nunca vas a entender el por qué. Sencillamente, cuando tú no entiendas el por qué, confía en el Dios que te ha hecho pasar por esta situación, que es para bien. Jesucristo es la luz verdadera que este mundo necesita para disipar las tinieblas y sombras que cada vez hunden y destruyen más a nuestra sociedad. Vimos en primer lugar que la luz de Cristo penetra nuestro entendimiento o las tinieblas del entendimiento. La segunda área está en los versículos del 13 al 16. Si ustedes van ahí al capítulo 9, dice la palabra del Señor: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La segunda área que la luz de Cristo ilumina es que la luz de Cristo confunde a los que están en una falsa luz, o una luz falsa. La historia sigue diciendo que este hombre estaba ciego de nacimiento. Jesús hace con su saliva lodo y unta el lodo en los ojos del ciego y le dice: vete al estanque de Siloé, que traducido significa enviado, lávate en el estanque, y el hombre regresó viendo. Y esto, por supuesto, trajo una conmoción en el pueblo, porque este hombre por 30, 40 años había sido el que pedía limosnas en la puerta pública de la ciudad, donde todo el mundo lo veía, todo el mundo sabía que era el mendigo que estaba ahí pidiendo limosna, y de pronto a primera lo ven viendo, lo ven caminando, puede ver. Y los fariseos empiezan a ver: hay un milagro, ¿qué pasó aquí? Y se dan cuenta que el milagro fue de esta manera. Donde quiero que lleguemos es lo siguiente: uno de los problemas más grandes que los cristianos solemos experimentar en la vida es llegar a un punto de nuestro peregrinaje en la fe donde pensamos que lo sabemos todo y que no hay nadie que nos pueda enseñar. Porque esta es la actitud que los fariseos van a tomar, como vamos a ver ahora.
Generalmente esto sucede cuando llegamos a un momento en la vida donde hemos caminado con el Señor por varios años y hemos adquirido cierta experiencia y llevamos a tener ya un currículum, un resumen, un pedigrí cristiano, y entonces empezamos a crear una micro burbuja donde vivimos ahí adentro y donde vemos a todas las personas que vinieron a la fe después que nosotros como inferiores y como que son personas que yo conozco más que ellos, que yo tengo más experiencia que ellos. ¿Quiénes son ellos para decirme lo que me tienen que decir a mí? Mi conocimiento bíblico superior al de ellos, mis años en la fe son más que los de ellos, por lo tanto ustedes están en una clase inferior a la mía y yo estoy más cerca de Dios que ustedes. Y en ese problema, cuando no tenemos cuidado, no nos damos cuenta que entramos en una burbuja de arrogancia, prepotencia, y olvidamos la bendición que tenemos de parte de Dios o la responsabilidad que tenemos de parte de Dios de aprender a diario, sin importar el tiempo y sin importar la experiencia que tengamos en la vida cristiana. Tenemos que aprender a diario, porque en este mundo no vamos a conocer todo en esta tierra. Algún día conoceremos cómo fuimos conocidos. Mientras estamos acá, la vida cristiana es un continuo peregrinaje, una continua carrera de aprendizaje hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y nosotros, si perdemos la capacidad de ser dóciles y humildes, llegamos al punto de alejarnos de la luz verdadera a la que un día vinimos y empezamos a caminar en tinieblas de equivocación, de arrogancia, de prepotencia, y no le damos lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida. Esta es la actitud de los fariseos en la historia, y es precisamente esta relación a lo que está sucediendo con Cristo y el hombre ciego de nacimiento que habían sanado. Debido a esta sanidad con el hombre ciego, se produce esto acá. El hombre había sido sanado de su ceguera, como dijimos, es llevado a los fariseos que eran conocedores de la ley, y lo primero que estas personas hacen es preguntarle al hombre: ¿qué pasó contigo? ¿Cómo fue que te fueron abiertos los ojos? Y el hombre explica por segunda vez en el libro, se nos dice en esta historia, el método de sanidad. La forma en la que este hombre se le abrieron los ojos es reveladora, porque aunque a nosotros nos parece un poquito asqueroso eso que hizo Cristo ahí, de escupir en tierra, de hacer un fango con la tierra, un lodo, y poner ese lodo con saliva de Jesús en los ojos del ciego, mandando al estanque a lavarse. Uno está al lado acá y dice: no, la higiene personal, los virus, los gérmenes, está un poco esto, no hay guantes de látex, imagínese que va a saber la cantidad de enfermedades que hay por ahí, y todas estas cuestiones. Los fariseos tenían algo que usted y yo supuestamente debemos tener, y es conocimiento bíblico. Y los fariseos no pudieron conectar lo que está pasando aquí. Jesucristo está haciendo aquí con el hombre ciego algo similar a lo que Dios hizo cuando formó a Adán. Si ustedes van a Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, el mismo Dios que del polvo de la tierra formó y creó al ser humano es el mismo Dios que está restaurando del mismo polvo de la tierra la vista de un hombre ciego. Pero los conocedores de la ley no vieron esta similitud, sino que llegaron a un problema en su teología, en su manera de pensar, en la forma en la que toda la vida han vivido la vida cristiana. Algo no encajaba. Todo estaba bien, menos el día en que fueron abiertos los ojos del ciego. Todo estaba bien, todo estaba bien. El problema fue que Jesús se equivocó de día. Tenía que haberle abierto los ojos al ciego el lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día menos el sábado. Porque el sábado era un día donde había un mandamiento detrás del sábado, y esto trajo un problema en la manera de pensar de los fariseos, que al mismo tiempo los hizo alejarse cada vez más de la luz. Porque este es el verdadero problema que crea una disensión entre ellos, como leímos acá. Al final de la jornada, esta sanidad trae divisiones entre ellos. Por un lado, sí, nadie puede abrir los ojos de una persona ciega con saliva y fango. Pero por otro lado, o sea, quiere decir que esto tiene que ser alguien grande, un profeta, o alguien con poder. Pero por otro lado, la Biblia dice que el sábado es un día de reposo. Aquí tenemos un problema. En vez de estudiar un poquito la palabra, en vez de ir un poquito a ver lo que decía la Biblia, se taparon en su razonamiento y dijeron: este hombre no procede de Dios. Y empezaron a irse en contra del Señor.
Y el problema con el sábado, lo que quiero que veamos acá es cómo es que este razonamiento los llevó a alejarse de lo que hay detrás del sábado. Quiero que veamos lo que los fariseos no pudieron ver detrás del sábado, que los llevó todavía a alejarse más de la realidad del Señor, que muchas veces puede ser el patrón que nosotros en nuestra vida tenemos cierto cúmulo de creencias o tradiciones o cosas en nuestra vida a las cuales nos aferramos tanto que obviamos lo más importante. Vamos a ver en qué se equivocaron los fariseos con respecto al sábado. El mandamiento de guardar el sábado es parte de los 10 mandamientos. Y es interesante que de los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos se nos mencionan 2 veces en el Antiguo Testamento. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Solo 2 de los 10 dan una explicación un poquito de por qué no lo que se prohíbe. Por ejemplo, cuando usted va ahí, dice, no matarás, no hay forma, ya, no matarás. No cometerás adulterio, no codiciarás. Hay 2 mandamientos que se da una explicación de por qué no. Uno es el segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes y adorar las imágenes y se explica por qué no hacer las imágenes. Y el otro es el del sábado. El mandamiento del sábado es el otro que también se explica por qué tenemos que guardar el sábado. Cuando uno va a Éxodo 20, versículos del 8 al 11, dice la Biblia ya, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandamiento. Ahora se explica por qué. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el mandamiento con su explicación. Es interesante que la teología del día de reposo está enraizada en el 7º día de la creación. Lo dice ahí Moisés. El sábado lo vas a guardar, el 7º día lo vas a guardar, porque nosotros tenemos un patrón en la Biblia que dice que Dios el 7º día dejó de crear y descansó. Esto no quiere decir que Dios estaba cansado. Tampoco es esto una justificación para las vacaciones. Aunque yo no estoy en contra de las vacaciones. De hecho, si las tiene, agárrelas. Hay una implicación teológica mucho más grande acá que el simple hecho de descansar un día para salir de vacaciones. Si eso es todo lo que tú quieres llevarte del versículo del día de reposo como un mandamiento para guardar y santificar, y de ahí tú quieres decirme que eso habla de las vacaciones, te estás llevando la mejor parte de lo que significa el día de reposo. Cuando vamos entonces a Génesis 2:3, que es donde Dios de alguna manera establece el día de reposo y se hace la primera mención al día de reposo, encontramos acá un patrón interesante. Acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es importante que ustedes entiendan la cantidad de veces que se repite la palabra reposo dentro de este versículo del mandamiento como tal y también del Génesis donde se establece como tal estas cosas. La razón para guardar el sábado era porque era un día que Dios había santificado, porque al terminar la creación Dios y el ser humano entraban en una relación de pacto en la cual había una comunión estrecha. Mi hermano, escucha lo que te voy a decir. El reposo, que no se limita solamente a un día específico de la creación, no es nada más y nada menos que la relación de pacto que usted y yo tenemos con Dios, que comenzó el 7º día de la creación, porque fue cuando se acabó todo, y tenía la intención de durar por el resto de la eternidad, si Adán y Eva no se hubiesen comido la fruta. Y de eso, la ruptura del pecado rompió la idea del reposo. Debido a que el ser humano está completamente alejado de Dios por culpa de su pecado y no puede tener comunión con Dios por culpa del pecado, Dios entonces le dice a Moisés, Moisés, al menos el sábado tengamos un vislumbre de lo que significa una relación estrecha entre ustedes como pueblo y yo como Dios. Por lo tanto, nadie trabaja el sábado. Todo el mundo el sábado para la iglesia, en otras palabras, ¿no? En el tiempo del Antiguo Testamento. Es el principio que encontramos acá. Reposo no se limita a un solo día. Por eso es que te digo que si tú quieres usar la idea del sábado para tus vacaciones, déjame decirte que mejor que tus vacaciones es tu relación personal con Dios 24/7. Porque ese es el concepto del día de reposo. Y por lo tanto, nosotros podemos ver el mismo lenguaje de un reposo donde Dios está
con su pueblo siempre conectado con la idea de la conquista y de la tierra prometida. Cuando vamos al autor de Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, yo sé que estoy siendo un poquito profundo acá, después voy a ir explicando un poquito lo que estoy hablando acá para que no te me pierdas. El autor de Hebreos, hablando acerca de la realidad del reposo del pueblo de Israel, nos está diciendo que el pueblo de Israel que entró y conquistó Canaán, no vio, o Dios no vio Canaán, la conquista de Canaán, como el reposo como tal, porque el pueblo siguió en pecado. Y por lo tanto, el autor de Hebreos, citando el Salmo 95:11, dice que el reposo que el pueblo tuvo al entrar a Canaán y reposar del peregrinaje por el desierto es un vislumbre del verdadero reposo que usted y yo vamos a tener cuando lleguemos a la tierra prometida, que son en los cielos, delante del Señor. Y cuando usted va a Hebreos 3, 16 al 18, el autor de Hebreos, que no es Pablo, está hablando en preguntas retóricas para dar en el punto de lo que está diciendo, y dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Refiriéndose al pueblo en el desierto. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado por 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y aquí está: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Por lo tanto, el autor de Hebreos nos está diciendo que hasta cierto punto la conquista de Jericó tenía la intención de lucir como un reposo, porque iban a levantar un tabernáculo, porque iban a poner un templo más adelante y porque Dios iba a morar en medio de su pueblo en la presencia del lugar santísimo, que es la idea del reposo, que es comunión estrecha con Dios, Dios con nosotros estrechamente conectados. Sin embargo, David escribe el Salmo 95 ya después de que el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, ya estaban viviendo incluso en la tierra prometida, y David en el Salmo 95:11 dice que todavía queda un reposo y que Dios les prometió que no iban a entrar en ese reposo. Y el mismo autor de Hebreos, un poquito más adelante en estos versículos que leímos, dice: los que hemos creído entramos en el reposo. Trate de entender la conexión acá. El verdadero reposo es mi relación con Dios personal, que comienza una vez que creímos en el Señor Jesucristo, y que por supuesto tiene su consumación cuando estemos con Él para siempre en los cielos. Si usted está en Cristo, si usted es cristiano, usted está dentro del verdadero reposo, que es Cristo. Cristo es ese día por el cual se figuraba que el pueblo debía tener comunión estrecha con Él a través de un séptimo día, que era la intención de un séptimo día de reposo que duraría por el resto de la eternidad hasta que el pecado echó a perder todo. Y vamos a poner un poquito más interesante esto: cuando el nacimiento de Jesucristo fue profetizado por el profeta Isaías, esta es precisamente la idea de la venida del Mesías según el mensaje de Isaías. Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mateo toma este pasaje y nos da la traducción de Emanuel. Mateo 1:21 dice que Emanuel significa Dios con nosotros. El punto es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que nosotros, una vez que hayamos escuchado y creído en el mensaje del Evangelio, podamos entrar en el verdadero reposo por medio de la fe en Cristo. Si tú quieres un día de reposo para irte de vacaciones, bien por ti. Yo quiero una eternidad de reposo con mi Dios, que es mucho más importante. Este es el concepto que los fariseos no están viendo y se están, como dice la Biblia, te están cayendo o tropezando con una mala interpretación del concepto de reposo, porque en su mente, en su teología, en su pared de orgullo, prepotencia, arrogancia de que nadie nos puede enseñar nada, no están viendo lo más importante del lado de acá. Por esta razón, Cristo puede decir entonces en Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo es el Señor del día de reposo porque el concepto de lo que el reposo implica tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Por esta razón, Cristo podía con toda autoridad hacer lo que la ley no permitía hacer el día de reposo. ¿Para qué queremos un sábado de reposo cuando tenemos delante de nosotros al Rey de Reyes y al Señor de la eternidad de reposo? Y muchas veces uno vive también así. Tenemos un día de reposo. Los demás días acabamos en el mundo,
El domingo es el día de reposo. Y ese no es el concepto de lo que Dios nos quiere decir acá. Esto fue lo que los fariseos no pudieron entender. Y esto fue lo que les causó a ellos una contradicción al punto de enredarse en la ley que estaba supuesta a llevarlos a Cristo. Y aquí estamos tirándole a los fariseos porque ellos no están aquí, los pobres ya no están, no existen. Pero nosotros nos puede también pasar igual si no mantenemos una actitud humilde y dócil en la vida cristiana y pensamos que lo sabemos todos y que la experiencia que hemos adquirido y que el pedigrí que tenemos y que los años en la vida cristiana nos hacen infalibles y nadie más nos puede corregir. Nos podemos equivocar, nos podemos equivocar. La semana pasada estábamos hablando, en uno de los puntos del mensaje, dijimos que Satanás es mucho más teólogo que todos nosotros. Satanás conoce más Biblia que todos nosotros. La misma Biblia que Dios le dio al pueblo de Israel por inspiración divina se había convertido en una piedra de tropiezo para los fariseos. Ojo con eso. Porque si Satanás puede usar la Biblia torcidamente para hacernos caer en el error, entonces a nosotros nos toca ser humildes, dóciles y doblegarnos ante el poder del Espíritu Santo y venir a esta palabra con mi mente preconcebida de que yo puedo estar en un error. Es más, en comparación con la Biblia, yo siempre estoy en un error. Y si yo no vengo con esa actitud a la Biblia, la pierdo. La pierdo. Y mi prepotencia, mi arrogancia y las barreras que yo he creado en mi vida de arrogancia y prepotencia me ciegan a la realidad de mi pecado, que me hace ver cosas acá que yo no quiero aceptar. Como más adelante vamos a darnos cuenta ahora. Es posible que todas aquellas cosas que puedas tener en tu resumen cristiano se lleguen a convertir en tu mayor piedra de tropiezo y hacer de ti y la luz en la que tú vives una tiniebla de arrogancia y prepotencia, como en el caso de los fariseos. Cuidado con eso, porque la luz de Cristo, como dijimos, Jesucristo es la luz verdadera que este mundo necesita para disipar todas las tinieblas y las sombras que cada vez se hunden más y destruyen más nuestra sociedad. Vimos en primer lugar que el área del entendimiento es una de las áreas donde la luz de Cristo entra en nuestra vida. En segundo lugar, vimos también que la luz de Cristo confunde, como vimos ya, a aquellos que están en una luz falsa. Y hay también una tercera área donde la luz de Cristo impacta o afecta en nuestra vida, que está en los versículos 39 al 41, terminando la historia de lo que pasa con el ciego, que antes era ciego. 39 del versículo 9 de Juan dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La tercera área que la luz de Cristo afecta es que Jesucristo afecta o revela la oscuridad de aquellos que están en tinieblas. Una de las cosas que dijimos al principio del mensaje cuando empezamos es que en el Evangelio de Juan, luz y tinieblas tienen un concepto o un matiz espiritual que va mucho más allá del significado literal. Y este es uno de los lugares donde Cristo menciona esta realidad. En la historia, Jesús obviamente se está refiriendo metafóricamente al ciego que no veía y ahora ve, y a los fariseos que creían que veían, pero estaban ciegos. Y la ceguera aquí es espiritual, y es con relación a entender quién es Cristo y el impacto que trae a la vida reaccionar y responder a la verdad de las personas, de la persona de Cristo, cuando se tienen todas las evidencias como la tenían los fariseos. Es interesante que notemos acá la palabra juicio, que Cristo dice en el versículo 39, para juicio he venido. Y esta palabra juicio consiste en traer vista, según el pasaje, a los que no ven y hacer ciegos a los que ven. La historia termina con un hombre ciego físicamente, adorando al Señor y recibiendo la vista tanto física como espiritualmente. Y con unos fariseos que pueden ver físicamente y espiritualmente, pero que se niegan a adorar al Señor y por lo tanto quedan ciegos. Y la razón por la que digo que los fariseos pueden ver espiritualmente es porque ellos tienen la palabra del Señor. Y podían, por el razonamiento de la palabra del Señor, llegar a reconocer a Jesucristo como la persona que estaban queriendo negar, por no seguir el razonamiento de las Escrituras, sino seguir su propio razonamiento. Y la prueba para esto
es que los fariseos entienden a Jesús y entienden que la indirecta de Jesús va para ellos. Porque en el versículo 40, algunos de los fariseos que estaban con él, cuando oyeron eso de Jesús, dijeron, ¿acaso también somos nosotros ciegos? Se la llevaron, entendieron la indirecta, la entendieron y se dieron cuenta de lo que está pasando acá. El asunto con el juicio se explica mejor más adelante cuando Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo que va a completar el Espíritu una vez que Él se haya ido. Cristo dice, yo he venido para juicio y para los que no ven, para que los que no ven vean y los que ven no vean, y los fariseos entendieron y dice, esto fue con nosotros, ¿verdad? Estoy parafraseando el versículo. Y Jesús le dice, bueno, ustedes si les dolió por algo, así más o menos termina la historia. Pero ¿en qué consiste, como dije, la idea de que Cristo vino para juicio? Cuando uno va a unos capítulos más adelante en Juan estaba hablando de la venida del Espíritu Santo y está proyectando la venida del Espíritu Santo que aún no ha venido todavía para el momento en que Juan está escribiendo el Evangelio. Y Juan dice acerca del Espíritu Santo que el Espíritu va de alguna manera a completar la obra que Cristo estaba haciendo, o hacerla, diríamos, mucho mejor. En Juan 16, del 8 al 11, dice acá, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la palabra juicio. En esa nos vamos a centrar para poder entender a la luz de Juan 18, 8, lo que significa que Cristo dice adelante que yo vine para juicio. Y Juan se encarga de explicar en qué consiste que el Espíritu va a convencer de pecado, justicia y juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso quiere decir que una de las obras que el Espíritu Santo hace es revelar en mi vida cuando estoy en pecado y hacerme venir a Cristo en arrepentimiento, ya sea por primera vez, cuando vengo a Cristo por primera vez, o ya sea en mi vida cristiana cuando hago lo que no tengo que hacer. Y el Espíritu me martilla la conciencia ahí hasta que yo tengo que venir en arrepentimiento. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En otras palabras, el Espíritu revela de justicia demostrando que la justicia verdadera está en Dios, a donde Cristo va, y no en ningún lugar en este mundo. Y de juicio, aquí es donde quiero que lleguemos, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La idea con la realidad de que Cristo vino para juicio tiene que ver con la función que Cristo tuvo en su ministerio, que posteriormente el Espíritu Santo se encargará de llevar a cabo por medio de la predicación de la palabra de Dios y hacer entender a las personas que están en un error. La idea de que el Espíritu Santo convence al mundo de juicio tiene que ver con esto mismo. Es la obra que tiene el Espíritu Santo, que es la continuación de lo que Cristo estaba haciendo aquí, y es mostrar las evidencias bíblicas, teológicas, históricas, filosóficas a las personas para hacerles entender que Cristo es el verdadero Mesías y la única solución. Esa es la intención de que el Espíritu obra para juicio. Y eso es lo que vemos que los fariseos entendieron cuando preguntaron, la indirecta es para nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Y ese es el mismo concepto de lo que significa también en el concepto del Nuevo Testamento la idea del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es más que una vez que usted entiende las evidencias bíblicas, teológicas, filosóficas, históricas, como usted le quiera llamar, entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Dios verdadero y que yo necesito rendir mi vida a Él y vivir toda mi vida en obediencia a Él, y lo entiendo con mi mente, porque eso es obra del Espíritu Santo. Y después en mi terquedad y en mi naturaleza caída digo, no me interesa para nada esto. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. A veces pensamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es ir para allá afuera a maldecir al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es oponerme en mi terquedad a la obra del Espíritu Santo que me hace entender que Cristo es la verdad. Cuando yo hago eso, yo estoy siendo blasfemo contra el Espíritu Santo. Y por eso dice Cristo que eso es un pecado imperdonable. Porque desde el momento que tú te opones en tu terquedad a la verdad, ¿quién te va a perdonar? ¿Quién te va a perdonar? El juicio para el que Cristo viene, o vino, o que ha venido, dice que este versículo está muy unido a la reacción terca de los seres humanos al oponerse a las evidencias que el Espíritu Santo proporciona cuando la palabra de Dios se predica y nos lleva a ese convencimiento espiritual. Por eso es que los fariseos, por eso es que Cristo le dice a los fariseos en este versículo que desde el momento en que ellos saben que la idea de la ceguera o la indirecta de la ceguera era con ellos, ya no estaban sin culpa. Ya sabían. Hasta ese punto los había llevado.
y habían entendido lo que está pasando. Sencillamente en su razonamiento no quieren entender. Esto se ve también cuando Jesús usa la frase, tú lo has dicho, las veces que Jesús usó esa frase. Quizás una de las más importantes es en el juicio delante del Sanedrín, unos minutos antes de ser crucificado. Los fariseos están ahí interrogando a Jesús, eso está en Mateo capítulo 26, están interrogando a Jesús, traen testigos falsos a hablar cosas que no pueden probarle a Jesús, y unos por aquí, otros por allá, no se ponen de acuerdo en el juicio, no saben qué es lo que van a hacer, hasta que Caifás o Anás, uno de los dos, se para un poquito ya molesto y dice, ya está bueno ya, no me damos cuenta con esto aquí. Acábanos de decir si tú eres el Hijo de Dios o no. Y Jesús responde en el versículo 26, 64 de Mateo 26 y dice, tú lo has dicho. Ahora, hermano, y bueno, dice algo más después, ¿no? Dice después, y además os digo que desde ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto, por supuesto, hizo que el sumo sacerdote se rajara el vestido y blasfemado, vamos a matarlo, matémoslo, no tenemos más pruebas para esto. Pero quiero que veamos la frase, tú lo has dicho. El problema no es que Jesús no tiene valor para responder a la pregunta de las autoridades religiosas y está haciendo un juego de palabras para indirectamente dejar caer lo que está pasando. O sea, no es así, déjame escenificar esto. No es que se para Caifás y le dice a Jesús, acábanos de decir si eres el Hijo de Dios o no. Y Jesús dice, bueno, si tú lo dices. No es eso lo que está diciendo Jesús, porque eso nos muestra a un Jesús cobarde, que no tiene la autoridad, o diríamos en español, los pantalones para decir, yo soy, ¿qué pasó? No fue así. Tampoco Jesús dice, yo soy, ¿qué pasó? Porque hay una razón por la que Jesús usa la frase, tú lo has dicho. Y el problema es el siguiente, que Jesús está, como dijimos, aquí no encontramos a Cristo con miedo delante de las autoridades. Aquí encontramos a Jesús apelando a la convicción de juicio que el Espíritu Santo trae sobre el sumo sacerdote, que le hace preguntar si Él es el Cristo para demostrarle que Él está en pecado. A ninguno de nosotros, si fuéramos parados delante de un tribunal por cualquier cosa, ninguno de nosotros, el juez nos puede decir, ¿eres tú el Mesías o no? Porque automáticamente diríamos, este no durmió bien anoche, ¿qué pasó aquí? ¿En qué se basa este para decir que yo soy el Mesías? ¿De dónde sacó este hombre? La pregunta es, ¿por qué el sumo sacerdote le pregunta a Jesucristo, dinos si eres el Mesías o no? Porque las evidencias del ministerio de Cristo hasta este punto han llevado a esa conclusión. Y el mismo Espíritu Santo ha estado obrando en la mente de los fariseos, y entonces tenemos a Cristo diciéndole a los fariseos, te la llevaste, ¿verdad? Tú mismo lo dijiste, yo lo soy. Y el hecho de que Jesucristo no está con temor es lo que sigue diciendo en el versículo 64, porque Jesús le dice, sí, tú lo dijiste, y te digo más, y dice lo que dice acá ahora, de ahora en adelante vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre en todo poder, viniendo en las nubes del cielo. Eso es una referencia a Daniel 7, 13 y 14. Cuando uno va a Daniel, dice acá que Daniel estaba mirando en la visión, dice aquí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los fariseos entendían muy bien lo que está diciendo Jesús ahí. Tú lo has dicho, y te digo más, ¿te acuerdas de Daniel? Así me vas a ver a mí a partir de ahora. Y por supuesto los fariseos llegaron al punto de rajar el vestido, era blasfemia, pero el punto es que Jesucristo, antes de dar su dictamen de que Él viene otra vez en una segunda venida y que como Hijo de Hombre tiene todo el poder, gloria, potestad y majestad, les está diciendo, tu propio razonamiento por la obra del Espíritu Santo te llevó allí y no lo quieres reconocer. Y en eso estás en problema. Y Jesús no está hablando mentiras acá, ni está tampoco en un juicio enojado con los fariseos y está diciendo a los fariseos cosas que les hace para darle en la llaga, porque nosotros tenemos acá libro de Apocalipsis, el cual hacen todos bien en venir a las 9:30 de la mañana para que lo puedan estudiar en la escuela dominical. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13, tenemos a Juan desterrado en Patmos viendo una visión del cielo, y dice la Biblia en el versículo 12 al 14 que Juan se viró para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido
de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Lo que Cristo le dice a los fariseos, de ahora en adelante me van a ver así. La próxima vez que lo vieron después de la ascensión fue Juan en Apocalipsis en Patmos, y asimismo lo vio. Tal y como se lo describió a los sumos sacerdotes antes de su crucifixión. Mi hermano, por lo tanto, desde el momento en que nosotros somos expuestos a la predicación de la palabra de Dios, y estoy haciendo énfasis en la palabra porque dice la Biblia en Romanos 10, 17, eso no está en pantalla, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Desde el momento en que usted está expuesto a la palabra del Señor y en nuestra mente comenzamos a procesar que la palabra está queriendo decirme algo en mi vida y empezamos a sentir cierta convicción en mi mente con relación a lo que se está diciendo, enseñando, predicando, hablando, y empezamos a poner nuestras mentes a pensar y a comparar mi mente con lo que está pasando en la palabra del Señor, a comparar mi comportamiento con lo que está pasando en mi vida, déjame decirte que eso no se llama nada más y nada menos que la obra del Espíritu Santo convenciéndote de juicio. Y si tú en ese momento dices, ¿quién es este que está hablando aquí? Que me puede enseñar a mí este que está hablando aquí, y empiezas a cerrar puertas, a cerrar puertas, a cerrar puertas, ten cuidado, porque vas camino al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ten cuidado, porque la palabra del Señor, dice la Biblia, que es viva, eficaz y penetra hasta lo más profundo de tu mente. Y desde el momento que tú eres expuesto a ella, más te vale derribar toda arrogancia, derribar toda prepotencia y entender la realidad, como dice su palabra, que desnudos estamos delante del Señor. Y que cualquier persona, usando bien la palabra del Señor, puede ser usada por el Espíritu Santo para tocar mi vida y para dejarme saber que yo estoy por el mal camino. Y no es satánico, escúchame bien esto, no es satánico el procesar en tu mente que lo que está siendo dicho, hablado, explicado, leído, está tocando algún área en mi vida que yo debo mejorar. Eso es obra del Espíritu Santo, haciéndote entender por la palabra qué es lo que debes cambiar. Hay una diferencia muy grande cuando uno peca por ignorancia y una diferencia muy grande cuando uno peca por terquedad. Y eso es lo que Jesucristo termina diciéndole a los fariseos. Si ustedes estuvieran sin pecado, versículo 41, si fueran ciegos, que es lo mismo que decir que estuvieran en ignorancia, no tendrían pecado. Pero desde el momento en que se dieron cuenta que la indirecta era con ustedes, ya les cayó el 20. Desde el momento en que se dieron cuenta que el problema era con ustedes, desde el momento en que te diste cuenta que la palabra de Dios llegó a tu mente y te hizo pensar y reaccionar y te trajo a tu mente algo en tu vida que no está bien con la palabra, ya no estás en ignorancia. De ahora en adelante estás en terquedad, si no quieres obedecer. Y la terquedad en la obediencia a la palabra de Dios es lo mismo que dice la Biblia más adelante, que es la blasfemia del Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. Jesucristo, como dijimos, es la luz verdadera que este mundo necesita para disipar todas las tinieblas y las sombras que cada vez hunden y destruyen más nuestra sociedad. Y vimos esto, que la luz de Cristo penetra en tres áreas diferentes en nuestra vida: en nuestro entendimiento, en la luz falsa que podemos tener, y de alguna manera u otra saca afuera nuestra oscuridad que tenemos del Señor. Yo no sé cuál es la condición que tú tienes delante de Dios esta mañana. Yo no sé si tú conoces al Señor o si tú vives de cierta manera en obediencia al Señor o en terquedad espiritual delante del Señor. Sencillamente yo quiero hacerte llamar la atención que cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de un ser humano, una de las cosas que hace es empezar a comparar en mi vida, que solamente tú sabes, porque es tu vida, a comparar tu vida con lo que está en la palabra del Señor. Y tú empiezas a darte cuenta de que lo que estás haciendo no está bien porque dice la Biblia que no está bien. Eso es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas que vienen a Cristo por primera vez es reconocer que el camino por donde vamos no va bien. Que yo necesito de Cristo, que yo necesito entregar mi vida a Cristo y necesito que Cristo me quite mis pecados, me limpie, como la semana pasada vimos, me haga justo en su presencia, porque yo soy una persona pecadora que necesito huir desesperadamente de la ira de Dios, encontrar el reposo de mi alma en la persona de Jesucristo. Si el Espíritu Santo obra de esa manera en tu vida y te está guiando hacia eso en esta mañana, tarde ya,
Yo solamente quiero decirte que la solución para eso es doble. En la Biblia encontramos que lo único que tenemos que hacer para eso es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente eso, arrepentimiento y fe. Dice Juan, a los que escucharon su palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Arrepentimiento y fe. La única manera en que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar es, por supuesto, hablando con Jesucristo, la única persona a quien hemos ofendido. Si tú estás acá esta mañana o nos estás viendo por internet y tú no has llegado a ese punto en tu vida, yo te pediría que tú no pierdas más oportunidad ni tampoco cierres más tus oídos a la voz del Espíritu Santo. Hoy puede ser tu día de salvación. Hoy puede ser el día en que te encuentres con Jesucristo y puede ser el comenzar de tu vida cristiana desde hoy hacia la eternidad. Ahí donde estás, si esa es tu condición, mientras todos oramos, yo quisiera que tú levantaras tu mano para yo poder orar por ti y guiarte en este caminar con el Señor. Donde estás ahí nada más, déjame saberlo, levantando la mano, diciendo, pastor, ore por mí, yo siento que mi vida va lejos del Señor, yo necesito correr al Señor. ¿Hay alguien? Si tú estás acá y eres cristiano ya, eres de casa, yo te pido también que nunca cierres los oídos a la voz del Espíritu Santo, que obra y te habla en tu vida a través de su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, y si algo en tu mente está batallándote contigo a la luz de la palabra del Señor, ese es el Espíritu Santo. Sé obediente, porque una cosa es pecar por ignorancia y otra muy diferente es pecar por terquedad. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, por esta bendición de poder estar acá, Señor. Bendice, Padre Santo, este tiempo. Permite que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, que podamos ser dóciles, obedientes, y también podamos, Señor, de alguna manera responder en fe a aquello que tú quieres que hagamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.